Hola, muy buenos días. Sí, me escuchan ahí. Agradezco la invitación a participar con ustedes el día de hoy. A mí me tocó hablar algo de prevalencia y acerca de lo que es el diagnóstico y las complicaciones de la neumonía. Vamos a hablar básicamente de las que nosotros como cirujanos pediatras tratamos y que es motivo de nuestra atención. Primero comentar datos importantes como que es la principal causa de morbo y mortalidad en los menores de 5 años. Existen a nivel mundial 156 millones de casos nuevos que se presentan por año. Del 7 al 13% son casos verdaderamente graves. Esto va de la mano precisamente con un retardo en el diagnóstico y con una falla en un tratamiento bien establecido. Y en México ocupa el último reporte la novena causa de muerte en nuestro país, por la población pediátrica. La siguiente. Acontecen las neumonías en 10 a 15% del total de las infecciones del tracto respiratorio. El 35% puede evolucionar a un derrame pleural, pero de esto solo el 15% va a requerir de un manejo quirúrgico o una intervención. Esta es una estadística que sacamos para comentar algo con respecto a los procesos infecciosos que requieren de un tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Me di a la tarea de buscar en el reporte que tenemos nacional, que es la fuente del INEGI. Con respecto a los años, en el 2008 fueron 1.751 casos de muertes relacionados a procesos neumónicos o influenza. En el 2009, 2.047 y así sucesivamente. Ha ido en disminución, pero en el último año que tienen en reportes, 2012, fueron 1.720 casos. En cada año que tiene el reporte del INEGI, la neumonía ocupa desde el tercero hasta el noveno lugar por año. Entonces es una causa muy importante y que debe de ser un punto de atención con respecto a la prevención de esta enfermedad. Respecto a la prevalencia como tal, encontré solo un artículo que está publicado aquí en México, donde se hizo un estudio multicéntrico de 21 hospitales, donde se dieron a la tarea de registrar todos los eventos neumónicos que sucedían como eventos intrahospitalarios, como neumonía adquirida a nivel hospitalario. Y llama la atención lo siguiente, que de 1.183 casos de infecciones nosocomiales, 116 de estos casos correspondieron a neumonía, y fue una causa de mortalidad hasta el del 25% de los casos, con una mortalidad general del 4.8%. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una causa muy importante de afectación y que pone en riesgo a los pacientes cuando adquieren una neumonía de adquisición intrahospitalaria. Así. Pues bien, el cuadro clínico es muy variable, sin embargo tiene varios puntos que son importantes a destacar. Es más frecuente en menores de 5 años. Uno de los puntos cardinales es la presencia de fiebre elevada asociado a datos de dificultad respiratoria, los cuales pueden ser en un inicio no tan alarmantes, pueden ser superficiales, pueden acompañarse de tos, puede ser incluso no productiva, taquipnea, datos de dificultad respiratoria como son el aleteo nasal. También no hay que perder de vista que el dolor abdominal puede ser una manifestación incluso de un proceso neumónico. Y algo que es bien importante y que todos debemos de conocer es la presencia de disminución de la saturación normal al ambiente normal, a una FiO2 del 21%, donde existe disminución de la saturación por debajo del 94%, y es un dato a considerar. Ahora bien, me encontré esta tabla que es una adaptada de alguno de nuestros libros de texto, donde vemos que la clasificación de acuerdo a la gravedad podemos ver en los lactantes temperaturas mayores de 38.5, frecuencias respiratorias mayores de 50, 70 por minuto, retracciones leves y una ingesta normal en leves. En las graves puede verse afectada la ingesta, puede haber quejido, hiporexia, taquicardia, retardo en el llenado capilar y los datos que habíamos comentado de dificultad respiratoria. En niños mayores tenemos la temperatura también como un punto importante. La frecuencia respiratoria no es tan alta, pero ya mayor de 50 por minuto ya se a considerar. Presencia de disnea, no hay vómito cuando es leve. Cuando ya es grave podemos encontrar quejido, cianosis, signos de deshidratación, taquicardia. Se identifican dos formas clínicas, una que comentan que es la típica, que es la asociada a fiebre, dolor costal, tos productiva, que generalmente se asocia a un proceso bacteriano, y aquella que mencionan como atípica, donde existe un comienzo gradual, tos no productiva, cefalea, malestar general y que puede ser asociada en más de los casos a problemas virales. La siguiente. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Además de los datos de dificultad respiratoria que ya comentábamos, algo que es muy característico de los procesos neumónicos es el síndrome de condensación pulmonar, que va a estar caracterizado por una disminución de los movimientos respiratorios con respecto a la ampliación y a la amplexación, un aumento de las vibraciones vocales al ser un evento de consolidación,
y matidez a la percusión. Vamos a observar una zona que se encuentra con mayor matidez a la percusión y que nos hace orientar hacia el sitio que está afectado. Y evidentemente la presencia de estertores crepitantes o subcrepitantes también puede ser un dato importante que nos orienta hacia el proceso neumónico. De los diagnósticos por laboratorio, en un inicio incluso las guías de práctica clínica que están publicadas en nuestra biblioteca del CENETEC en línea, que las pueden consultar también, mencionan ya incluso como datos inespecíficos que en un inicio en un proceso neumónico pueden ser no tan categóricas, e incluso mencionan la biometría hemática que la leucocitosis como único punto relevante es la presencia de mayor de 15,000 leucocitos por milímetro cúbico, la velocidad de sedimentación globular, la PCR, la procalcitonina y la deshidrogenasa tiene valores inciertos, no son del todo específicos y no se consideran como un dato directo de diagnóstico de neumonía. Específico sí es encontrar el agente causal en hemocultivo, en cultivos de líquido pleural y algunos antígenos virales. También mencionaban algunas interleucinas, sin embargo para el aspecto práctico de nuestro ejercicio diario no son tan comunes. El diagnóstico radiológico evidentemente puede ser en un inicio, en la mayoría de las neumonías incluso no tienen datos radiográficos, puede ser una radiografía completamente normal en un inicio de un proceso neumónico. Evidentemente mientras más avanza o tenemos más datos clínicos de un problema de afectación, podemos recomendar que se tome, de esto es una recomendación también de las guías de práctica clínica, en pacientes hospitalizados, cuando el niño presente una forma aguda, fiebre y dolor abdominal, en sospecha de una neumonía complicada y presencia de estertores en niños de 12 a 36 meses sin taquipnea. Vemos una zona de, una zona de consolidación, podemos ver datos de broncograma aéreo, podemos ver algún infiltrado fino, a veces reticular, que puede ser el dato incipiente de una neumonía viral, o zonas de consolidación en neumonías bacterianas. La siguiente. Las complicaciones de la neumonía, tenemos básicamente, se describen el derrame pleural, el absceso pulmonar, la presencia de neumatoceles o una neumonía necrotizante. Aquí les muestro un tejido pulmonar destruido por un proceso neumónico en un proceso quirúrgico, donde es una toracotomía para realizar la resección pulmonar. La siguiente. Empezaremos por el derrame pleural, es una complicación que se presenta, la presentación es variable, depende de la literatura que consulten, hay quien comenta que puede ir desde el 15 hasta el 70%, en general encontramos de un 40 a un 60%, y lo dividen en 4 grupos: un derrame paraneumónico, un derrame paraneumónico no complicado, un derrame paraneumónico complicado, y la presencia de un empiema en un 5 hasta en un 15% de los casos. La siguiente. ¿Qué es el empiema? Se define como una acumulación de pus en la cavidad pleural. Generalmente es una manifestación donde ya hay presencia de pus a nivel interpleural, aquí en este caso incluso acompañado de un nivel, que esto nos muestra que ya existe una ruptura también alveolar y por eso existe este nivel. Habitualmente se puede ver como pacificación completa del hemitórax afectado. La siguiente. El cuadro clínico pues es característico: un dolor torácico, la presencia de dificultad respiratoria manifestado como disnea, fiebre, un ataque al estado general, anorexia. En pocos casos se puede llegar incluso a ver la salida de pus a través de la pared torácica como una vía de salida natural del proceso infeccioso. La siguiente. Para clasificarlo lo vamos a dividir en 3 etapas, que esto es muy importante reconocer para establecer cuál es el manejo que le vamos a dar. En una fase exudativa es una fase inicial donde existe la salida de líquido a nivel interpleural, donde existe una glucosa y un pH normal. Estas incluso pueden ser no candidatas de un manejo, pueden reabsorberse y solo un menor grado va a requerir de un drenaje cuando es importante. Es importante tomar el citoquímico de este líquido y además, como recomendación, que quien ayude a obtener este líquido sea un cirujano pediatra, ya que el índice de complicaciones que se genera por no colocar adecuadamente una sonda o hacer una punción pueden ser muy altas y de consecuencias catastróficas: afectación del pulmón, presencia de fístula, hemorragia. Entonces se recomienda que sea auxiliada por un cirujano pediatra o un experto en el área. La segunda fase, que es la fase fibrinopurulenta, la anterior, perdón, donde existe un aumento de la fibrina, existe ya presencia de polimorfonucleares, aumento de la deshidrogenasa láctica, pero ya debido a que ya hay más cantidad de bacteria empieza a disminuir la glucosa y también el pH. Esta es una fase en la cual es de suma importancia que sea valorado por nosotros o el grupo de cirujanos pediatras para establecer un manejo temprano que puede conllevar una recuperación más rápida a este grupo de pacientes. ¿Por qué?
Hoy en día, ya lo comentará más adelante mi compañero, el doctor Santiago, y estamos estableciendo que un paciente que tiene un derrame incluso sea candidato de una manera inicial a un drenaje asistido para poder hacer limpieza de la cavidad y establecer en qué grado de avance o qué grado de daño tenemos a nivel pulmonar y de acuerdo a eso hacer un drenaje dirigido que permita una recuperación más rápida de los pacientes. La última fase, que es la fase organizativa, que es donde aumento ya de los fibroblastos, ya existe una mayor organización de este tejido que se vuelve un engrosamiento de la pleura que ya impide incluso la movilidad diafragmática y la movilidad pulmonar y que conlleva un grado de afectación con respecto a la capacidad pulmonar. Entonces aquí ya no existe otro tipo de terapéutica donde hay que quitar precisamente esa pleura que restringe los movimientos respiratorios. La siguiente. Las vías de diseminación del empiema son 4 básicamente, la que existe por continuidad derivado de un proceso infeccioso que es el que más conocemos a nivel pulmonar, una vía hematógena donde puede haber émbolos sépticos que pueden quedar alojados interpleuralmente y pueden dar origen a este problema, una vía linfática y por último a través de un proceso traumático. La siguiente. Bien, el diagnóstico del empiema, comentamos aquí podemos observar la presencia de un nivel y líquido que se establece a nivel de la base del pulmón, o puede estar la opacidad, incluso algunas veces, puede estar loculado, puede mostrar varias imágenes o niveles, que no habla de que fueran diversos diagnósticos, sino de que está segmentado, tabicado el empiema porque ya tiene mayor tiempo de evolución. La siguiente. El estudio tomográfico es de suma importancia para establecer el grado de afectación, el grado de engrosamiento y el parénquima que está funcional. Aquí vemos el proceso de afectación, cómo está el empiema con algunos septos, se ven cambios de las densidades, destrucción incluso del parénquima pulmonar y vemos el nivel que observamos en alguna de las radiografías donde existe presencia o ruptura alveolar, por eso se hace un nivel por la salida de aire. La siguiente. La tomografía previa era una ventana mediastinal, por eso se veía claro el parénquima pulmonar. Esta es una ventana para pulmón donde vemos todo el halo que está en la parte posterior, donde existe la colección de pus en la parte posterior de ambos semitórax. Lesiones parenquimatosas que pueden ser identificadas y nos permite ver el pulmón residual que es el que hay que rescatar. La siguiente. Las causas del empiema, comentábamos el derrame paraneumónico, que es el más frecuente en un 66%, posoperatorio en 13%, secundario trauma un 5%, diatrógeno en un 4% y diversas en un 12%. Así. Ahora bien, ¿cuándo va a estar indicado el drenaje? Le comentábamos que está indicado para hacer un diagnóstico de certeza y establecer agentes causales. Lo vamos a establecer cuando exista un compromiso mecánico, que exista restricción de la ventilación, criterios macroscópicos donde obtengamos un líquido purulento, turbio, que existan afectaciones con respecto a la coagulación, que haya acúmulos de pus en el líquido que se está extrayendo en la primera toracocentesis, o una sedimentación franca de material de sedimento, de detritus que exista en el estudio a nivel macroscópico. A nivel microscópico, cuando el líquido que obtengamos en la punción tenga un pH menor de 7.2, cuando la glucosa sea menor de 40, que decíamos se asocia a presencia de bacterias, esto es importante drenaje, y la deshidrogenasa mayor a 200. Las proteínas en concentraciones mayores a 3 gramos por decilitro por ciento también nos es indicativo de dejar una sonda pleural para establecer un adecuado vaciamiento de la cavidad que está ocupada, donde no tiene que haber líquido purulento. Y la visualización directa de bacterias o de algún otro líquido que nos haya sospechar de alguna otra entidad. La siguiente. Ahora bien, pasando a lo que es el absceso pulmonar, pues esta es la colección de pus dentro del parénquima secundaria a una necrosis o afectación del parénquima pulmonar, donde se establece un área de destrucción. Aquí vemos la imagen. La siguiente. El cuadro clínico del absceso también se presenta con fiebre, presencia de tos, la presencia de dolor torácico, anorexia, pérdida de peso y datos importantes que son más comunes del paciente mayor, la hemoptisis o la vómica, la salida de pus después de un evento de tos. A nivel de laboratorio podemos encontrar lo que habíamos comentado también en el estudio diagnóstico previo de la neumonía, la presencia de leucocitosis mayor de 30.000, que es un dato a considerar, la velocidad de sedimentación globular elevada, la presencia de los cultivos positivos a algún agente específico, y comentamos también la procalcitonina también puede estar elevada también la proteína C reactiva. La siguiente.
Sin embargo, aquí básicamente el estudio lo establecemos a través de las imágenes. Vemos una imagen redondeada con una especie de película o cubierta que es precisamente la cápsula donde se contiene el material purulento. Existe un nivel generalmente también asociado porque está comunicado debido a la destrucción del parénquima pulmonar. Aquí vemos la presencia del nivel de aire y aquí la presencia de líquido o una zona de consolidación. Puede ser único, pueden ser múltiples. La siguiente. Este es un estudio tomográfico donde vemos precisamente la lesión, cómo está la presencia de un nivel, la presencia de una densidad de aire y una densidad de líquido aquí a este nivel y pueden ser diversas. La siguiente. Ahora bien, quiero comentarles algo acerca de lo que nosotros tenemos con respecto a la casuística del hospital. Del 2001 al 2014 se identificaron 250 casos de pacientes que requirieron manejo quirúrgico, de los cuales 60 correspondieron al sexo femenino y 40% al sexo masculino. La siguiente. Como se pueden dar cuenta, es una casuística muy importante de los pacientes que son atendidos en nuestro hospital. Al ser nosotros un centro de referencia de la parte centro de la República, tenemos un gran número de pacientes que son referidos de muchos hospitales, porque además a veces se cuenta con cirujanos pediatras que pueden tratarles, pero no cuentan con una terapia intensiva que pueda mantener el posquirúrgico de estos pacientes, que es algo fundamental. Como comentábamos, sigue siendo respetando la misma casuística mundial, afecta principalmente a los menores de 5 años, con 117 casos. Vemos como en forma gradual, conforme avanza la edad, va disminuyendo la frecuencia. La siguiente. Con respecto a la presencia de neumonías graves, tenemos que una neumonía fue unilateral en 238 casos y solo en 12 pacientes tuvimos una neumonía bilateral. La siguiente. El hemitórax afectado fue con mayor frecuencia el izquierdo en un 65% y en menor frecuencia el derecho con un 35%. Así. Ahora bien, con respecto a la distribución en la etapa en la que los encontramos, son muy pocos los que se nos interconsultan nosotros como cirujanos pediatras en las fases iniciales. Generalmente ya los encontramos en una fase ya avanzada, una fase de organización, que es cuando se refiere después de que ha fracasado a un tratamiento médico, a un drenaje que se ha instalado en el paciente. Entonces, al ser un centro de referencia, tenemos muy poca oportunidad de hacer una intervención temprana. Generalmente los pacientes ya llegan después de la tercera semana de evolución y eso nos limita el que podemos establecer un manejo menos agresivo para estos pacientes. Y en una fase intermedia, 40 de los casos. La siguiente. Bien, algo que contrastaba con respecto a lo que está descrito en la literatura, pero que no sean bien los colores. Con respecto al empiema, si bien a nosotros se nos ha comentado, lo que está registrado en la literatura es que la agente causal que más encontramos es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus. En la casuística del hospital fueron más frecuentes los anaerobios, será probablemente porque no se tienen los cultivos a lo mejor los más adecuados para el desarrollo de estos gérmenes. Coinciden en el resto con respecto a la literatura, el Staphylococcus aureus, las pseudomonas, el Haemophilus influenza, la Klebsiella, E. coli. En los abscesos encontramos el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y Staphylococcus pyogenes. La siguiente. Pues bien, este es lo que respecta a mi intervención. Les agradezco su atención.